El 17 de octubre el movimiento obrero fue movilizado no sobre consignas antiimperialistas o anticapitalistas, sino para asegurar el orden burgués representado por la policía y el ejército y para liberar a Perón. No se trató, por lo tanto, de una movilización de clase ni de una movilización antiimperialista, sino de una movilización fabricada y dirigida por la policía y los militares. Dice Nahuel Moreno en el año 41. Y algo similar se puede encontrar en algunos textos de Mesías Peña, ¿sí? De la corriente comunista también, sobre todo los últimos textos de Mesías Peña. Ahora, ustedes ven la no distinción que hace el texto entre una movilización, dice, no es una movilización de clase, que no lo era, es una movilización que está dirigida por un personaje nacionalista burgués, tampoco fue una movilización antiimperialista, cuando tiene un carácter antiimperialista porque derrota el golpe de la Unión Democrática y el importante Estado norteamericano. Se pone un signo igual que, como ustedes se imaginan, le creó enormes dificultades a Moreno para intervenir en este periodo. El otro sector, que era, además de Posadas, importante del movimiento del trotskismo de la época, es un conocido, quizá para algunos, que se llama Jorge Abelardo Ramos, que capaz lo conocen por lo que hizo después. ¿Qué hizo después? ¿Cómo? Terminó con Menem, sí, de Colorado Ramos. Bueno, pero pasa de una caracterización similar a la de Moreno a un viraje en el año 46 que lo lleva a entrar en el peronismo. Y el Colorado Ramos, por supuesto, abandonó el trotskismo y es uno de los representantes de la llamada izquierda nacional. ¿Sí? Galazo, todo eso. Pero ¿qué es el punto común? Por eso me interesa verlo para cerrar este aspecto. El punto común es que hay una debilidad política, teórica, previa que llega mal armado. Y eso lleva a que tomen posiciones, sea en un sentido, sea en otro, que no logran captar el fenómeno que está surgiendo, que es el fenómeno nacionalista que está en cierre. No logran colocar las fuerzas políticas que están en pugna, los campos que están en pugna entre el campo imperialista, el campo nacionalista y las limitaciones del campo nacionalista, para tomar esa enorme oportunidad que es una movilización antiimperialista para desarrollar una política independiente de los trabajadores. Porque ¿cuál es la consecuencia? Con esto voy cerrando. Inmediatamente después del 17 de octubre, ya el propio 17 de octubre, Perón manda a la gente a la casa, después del 24 de febrero de la elección, se inicia el proceso de enorme regimentación y control de los sindicatos por parte de Perón. El Partido Laborista, que había tenido algún comité independiente, es enseguida controlado y pasa a llamarse directamente Partido Peronista, después Partido Socialista. Hay una regimentación completa y una estatización de los sindicatos. Se dicta una ley que sigue, bueno, fue aprobada de distintas maneras, fue suspendida, fue vuelta a aprobar, que es la ley de asociaciones profesionales, que establece un único sindicato por cada actividad que tiene la personería y un unicato sindical. ¿Por qué hago estas menciones? Porque el desarrollo del gobierno de Perón pone en evidencia el carácter de esto que estamos hablando, que es un gobierno nacionalista burgués. Por un lado, una demagogia, un discurso y eventualmente algún roce con el imperialismo en nombre de esa cuestión nacional. Por otro lado, un enfrentamiento a muerte con cualquier tentativa de la clase obrera de actuar de forma independiente de ese movimiento nacionalista. Y cualquier tentativa de actuar de forma independiente es caracterizada como hacerle el juego al imperialismo o hacerle el juego a la derecha, como se dice. ¿Sí? ¿Cuál es el punto crítico que estamos mencionando, que venimos viendo desde antes? La necesidad de contar con una caracterización que llegue bien armado a la izquierda al fenómeno del nacionalismo burgués, que por un lado distinga las tareas nacionales no resueltas de la clase que las tiene que llevar adelante, y por otro lado también advierta la posibilidad de roce de ese nacionalismo con el imperialismo. Al negar ese roce, ese enfrentamiento, el movimiento obrero de la izquierda le deja la retórica del enfrentamiento del imperialismo completamente al movimiento peronista. Esto, como ustedes ven, para cerrar, ¿qué conclusión saca uno de la izquierda frente al fenómeno peronista? Todo lo que venimos hablando conoce un cambio de drástico. La izquierda que conocíamos hasta el año 43 es irreconocible en el año 55. El movimiento obrero que conocíamos en el año 43 es irreconocible en el año 55.
la debilidad organizativa, pero sobre todo política de la izquierda previa, tanto por la línea staliniana de Frente Popular, que lo lleva a una alianza con el imperialismo, con la Unión Democrática, la debilidad política del sindicalismo, que lo lleva a integrarse directamente al peronismo, y la debilidad política y teórica de un trotskismo muy juvenil, que no tiene cerrado, caracterizado el problema del nacionalismo en un país como la Argentina, lleva a un predominio, a una dominación por parte del peronismo en la clase obrera y a una regimentación política frente a la clase obrera, que es lo que estamos enfrentando todavía hoy políticamente. Es decir, la izquierda después del fenómeno peronista no puede pensarse una política de izquierda sin tener en cuenta la política frente al peronismo, cómo entender el movimiento peronista y cómo caracterizar al movimiento peronista. Cualquier debilidad, cualquier incapacidad, cualquier indefinición, y esto es importante, la indefinición para la vez que viene, sobre este problema, puede llevar a un mayor o menor desanchamiento, engorde de las filas, pero no permite ninguna estructuración política independiente de los trabajadores. Incluso por parte del trotskismo lo va a llegar, esto lo vamos a ver un poco la vez que viene, a dar bandazos, a pasar, por ejemplo, Moreno pasó de esta posición que leímos a entrar al peronismo en el periodo posterior al siglo XIX. ¿Sí? Y a llamar a votar a Frondizi cuando Perón indica que votaba a Frondizi, etc. Es decir, el fenómeno del peronismo va a ser el fenómeno crítico. ¿Sí? Y hay una incapacidad, digamos, el saldo, así como el saldo de la primera, o el balance que podemos hacer, era una incapacidad de la izquierda para estructurar una política independiente en la clase obrera, un partido independiente y una política revolucionaria independiente, en este caso se ve con mayor gravedad. Y hay un aislamiento importante. El Partido Comunista jamás va a recuperar la inserción obrera que tuvo, jamás. Mantiene una cierta influencia sobre todo en sectores medios, sectores intelectuales, pero el predominio que había del Partido Comunista y la influencia obrera la pierde para siempre. Ni hablar del Partido Socialista. Y el sector sindicalista que había ocupado un lugar deja de existir. ¿No ven? O sea, el cuadro político ha cambiado completamente. Bueno, paro acá y abrimos un debate porque son temas muy picantes. Ya podíamos hablar del peronismo, en la víspera del peronismo. No te digo que está predeterminado, por eso no se puede decir, pero ya viene mal encarado, porque ya hay un sector de la izquierda, el Partido Comunista totalmente estabilizado con una línea Frente Popular. El socialismo, una línea electoralista, etc. Sí, había el anarquismo, una decadencia muy fuerte, y un sindicalismo economicista y un trotskismo muy débil. Sí, por un lado, hay un enorme campo político, se nota en la gran influencia del PC, los sindicatos que dirigen, pero políticamente entra muy mal la izquierda, viene muy mal armada, sea por debilidades, en el caso del trotskismo, de su conformación, sea por la aplicación de la línea, porque es un partido comunista completamente estalinizado y que aplica la línea Frente Populista, pero una de las ideas que queremos mostrar es que la izquierda entra al fenómeno peronista, o entra a octubre del 45, llega en las vísperas de todo esto, viene mal armada para enfrentarse, muy mal armada. Y una de las cosas que quiero mostrar es que en ese predominio del peronismo político sobre la clase obrera, que después también incluye fundamentalmente un fenómeno de regimentación política, de domesticación de los sindicatos y de represión, como todo movimiento nacionalista, burgués, de cualquier tipo de organización independiente, se apoya también en la política proimperialista de la izquierda, abreva también eso, se basa en eso. Y después es muy claro el peronismo en la persecución y la represión de cualquier tipo de movimiento independiente. El Partido Comunista es perseguido, el Partido Socialista es perseguido, es encarcelado, eso refuerza el elemento de denuncia, el peronismo, etc. Es un fenómeno político que cambia. Tiene su importancia este tema, como ustedes ven, no tanto por el nacionalismo a la Bartola, como dijo Jorge Así, que tenemos acá, sino por la fuerza política, por ejemplo, como el chavismo. No se nos escapa, lo podemos hablar la vez que viene, o la última, de que el chavismo es una fuerza política que ha cautivado a la izquierda latinoamericana, o un sector de la izquierda latinoamericana.
el problema político de cómo entender el nacionalismo burgués sigue siendo claro. Una no definición sobre el nacionalismo burgués lleva a que esos cautivados se hagan directamente nacionalistas burgueses. Cuidado. Y ese, digamos, lo estamos viendo en tiempo real, no es un problema académico que estamos discutiendo acá, estamos viendo en tiempo real. Por otro lado, una izquierda que también la tenemos, por ejemplo, las posiciones que toman muchas veces el compañero izquierda socialista, el año pasado hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador. Izquierda socialista, en el IPTS, no es un golpe. Izquierda socialista directamente apoyó la sublevación de la policía y el aumento salarial. Bueno, luchar con sus propias armas, con sus propias herramientas. Y el Partido Obrero no, el Partido Obrero fue de los que se manifestaron junto a los grupos nacionalistas que vinieron contra el golpe, porque, como dijimos en la prensa de esa vez, los golpes no existen, pero que los hay, los hay. Ningún golpe de Estado dice soy un golpe de Estado, eso no existe, no te la vi. Que hace un golpe dice que no lo está haciendo, pero lo está haciendo. Ahora, a cualquiera que estamos acá en una discusión política no se nos escapa que tener ese tipo de posicionamientos como pro orina, pro squali, el preso venezolano, desarma políticamente para una lucha contra el sector que se ve cautivado de un modo u otro por ese nacionalismo. Dicen, pero me acuerdo de un debate que hubo acá en esa misma Universidad de Cuba, estaba Modesto Guerrero y dijo, una izquierda socialista le hizo una crítica, uno de la mesa le sopló y Modesto Guerrero dijo, pues te vamos a dar golpe de Correa, listo, golpe contra Correa, listo, blindó, ¿sí? En cambio, se entiende que lo que es una posición errada sobre el problema nacional, sobre el problema del imperialismo, sobre ubicar las fuerzas políticas. Otro ejemplo, del principios de los años 90, para ver que no es un problema de golpe, es un problema nacional. El tema de Libia ahora. O el tema de Libia, sí, no me quiero meter en Libia porque también es pero desarma políticamente al que va a decir, porque claro, dice, vos estás con la OTAN, listo. Nosotros somos el campo nacional. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que te dicen? Que hay un campo nacional que alguien se quiere apropiar. Y que lo que decimos los trotskistas de la izquierda es los que defendemos el campo nacional somos nosotros, no ustedes. Por esto, por lo otro. Y cuando dicen que lo defienden, lo están defendiendo mal y siempre capitulan. Porque la historia lo demuestra. Pero otro ejemplo, para que vean que no es un problema de golpe sí o golpe no, es un problema de campos políticos. Cuando Chávez hace un golpe militar a principios de los años 90 contra un gobierno venezolano, el único partido de la izquierda argentina, yo no sé si latinoamericana, que lo apoyó fue el Partido Obrero. Pues se caracterizó que el otro era el gobierno imperialista, y este era un golpe nacionalista. El resto de la izquierda, incluso la cabeza chavista, dijo no, defendemos la democracia, que era lo que estaba de moda en ese momento. Ya no vamos a ver en la clase 4. En un momento estuvo el gobierno y con la democracia. Ahora está de moda chavismo. Bueno, las modas pasan. Pero se entiende el problema. Lo traigo a estos elementos de actualidad para que vean que tiene, imagínense, un fenómeno como el peronismo. Si hay gente que se cautiva porque le dan una netbook, imagínate si viene el 7 de octubre, no sé, se hace un pis. Es una corrida. Se van corriendo, se hacen peronistas. ¿Se entiende? Y frente a eso la necesidad de una posición políticamente independiente, pero que está basada en tener una comprensión clara de cuáles son las fuerzas en pugna, cuál es el lugar del imperialismo, cuáles son los límites del movimiento nacionalista y sobre todo, y eso es lo esencial para una política revolucionaria socialista, tener una política independiente de ese movimiento nacionalista. ¿Independiente qué significa? Dice, pero si viene un golpe y no quiere echar, si viene un golpe y quiere echar, vamos a ir a defender. Pero nosotros, con nuestras banderas y con nuestras posiciones. Y eso no lo vamos a negociar, porque si no es un movimiento políticamente dominado por la burguesía, el movimiento nacionalista. Y como dijo Marx, la emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores. Si no vamos a defender un movimiento político que esté dominado por la burguesía y no por los trabajadores. Y nunca vamos a poner un signo igual entre el nacionalismo, por más radical que pueda ser, y socialismo. El socialismo tiene otro carácter. ¿Se entiende? Pero para poder dar ese debate es clave tener una caracterización correcta del problema nacionalista. Lo de Libia que menciona el compañero, lo de Correa, lo de Chávez en su momento, bueno, lo del campo en su momento, ¿no? Lo de otros. Casi que uno ve que era socialista y cuando se olvidaste de una, hacen otra.
Es tremendo.